Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate2Blog, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, amigos, lo prometido es deuda. Me voy a trasladar nuevamente a Europa, ¿ok? Sí, a Europa. Porque aunque usted no lo crea, este próximo 5 de diciembre inicia un nuevo proceso de descalabro económico, político, social y energético para Europa. O sea, se va a incrementar. Viene una catástrofe para toda Europa. Yo sé qué le digo, sé por qué se lo digo. Ahorita le voy a dar detalles, información, con numeritos y todo. Ok, entonces uno se pregunta cuando... Déjeme, le doy un punto de vista, nada más para que vaya entendiendo a qué juega Europa, porque yo no entiendo. Digo, cualquier persona inteligente, y lo digo por mis hermanos europeos que se supone que son inteligentes, ¿no? Se supone que deberían de entender lo que está pasando, parece que no. Pero bueno, digo que cualquier persona inteligente, al mirar las acciones que ha tomado Europa, las acciones económica, política, social, energética que ha tomado Europa, va en contra de sus propios intereses, va a destruir las economías europeas. Entonces uno se pregunta, ¿para quién trabajan los diferentes primer ministros de Europa? ¿Para qué empresa? ¿Para qué gobierno? Porque no parecen estar trabajando para el pueblo o para los pueblos europeos, no, sino para algo más, cuyo objetivo final es destruir completamente las economías, porque lo que están haciendo los dirige en esa dirección. Entonces uno se pregunta, ¿realmente los diferentes primer ministros de toda Europa realmente están representando los intereses de Europa o los intereses de alguien más? Ok, ahorita con hechos y noticias e información, yo le voy a poner solamente los puntos claves, usted saca su conclusión. Aquí vamos, empecemos. Yo he dicho, Europa vive la peor crisis económica, política, social, energética y, ¿por qué no?, militar, con todo el armamento que están enviando a Ucrania. Lo cual, tarde o temprano, los conllevará a endeudarse para comprar armamento o fabricar armamento. ¿Locura total? Sí. Tienen la peor crisis energética después del sabotaje. Bueno, primero, por las sanciones económicas, el efecto boomerang, las sanciones económicas impuestas en contra de Rusia. Tratar de no comprar gas, de no comprar producto ruso, supuestamente para de esta manera disminuir el flujo financiero que pueda recibir el señor Vladimir Putin para detener la maquinaria bélica que va en contra de Ucrania. Así nos lo pintaron y así se lo tragaron todos. ¿Y qué pasó? Estas acciones, estas sanciones, este efecto boomerang golpeó más a Europa que al mismo Rusia. Pero no conformes con las sanciones que de por sí tuvieron un impacto verdaderamente catastrófico para las economías de Europa, sino que tenían el gas, solamente era cuestión de irle abriendo a la válvula o cerrándola, dependiendo de las políticas que aplicara Bruselas. ¿Y qué resulta? Cuando le convino a cierta nación, ¡pum!, hay un sabotaje en contra del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Las principales fuentes de energía para Europa, hablo de los gasoductos rusos. Completamente. Y digo, un sabotaje. Según las investigaciones de los cuerpos que trabajan en estas acciones, tratando de investigar cuál fue la causa de las explosiones en esos oleoductos o gasoductos rusos, se encontraron, sí, explosivos, amigos. Sí, o sea que fue deliberadamente un ataque en contra de Rusia y en contra de su infraestructura, la energética, la que alimentaba especialmente a Alemania. ¿Ah? Un sabotaje. El gobierno de Rusia acusó a Estados Unidos, que es el más beneficiado, y a Inglaterra, que son los que están detrás. No olvidemos la llamada de la señora Liz Truss, la ex primer ministro de Inglaterra, un minuto después de las explosiones, diciéndole al señor Anthony Blinken, señor, el trabajo está hecho. Ok, ya empezamos. Fue una explosión, utilizaron explosivos. O sea, fue un sabotaje con toda la regla. ¿Quién se beneficiaba? Los anglos. Eso sí. Así es que, si fueron o no fueron, digo que son los que se beneficiaban. Pero ahora vamos. Digo aquí que para el 5 empieza una catástrofe superior. Ahora vamos
a trasladarnos. Esto ha hecho, estas acciones en contra del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 ha hecho justamente que los precios de la energía se eleven a precios, o bueno, se eleven desproporcionadamente. 3, 4, 5 veces dependiendo la nación donde usted viva allá en Europa. ¿Cuál fue el más beneficiado con esto? Estados Unidos, a través del gas licuado. Porque ha incrementado no solamente la extracción de gas, sino también la venta de gas a Europa. Ok, yo he venido explicando todo esto, pero voy a llegar al punto real, porque en esto ganó Estados Unidos. Y debido precisamente al alto costo que están pagando las empresas justamente de Europa en cuanto a la energía, se vuelven o pierden competitividad, por lo cual su producto es poco atractivo. Por lo tanto, empieza el desempleo. Viene la catástrofe del desempleo en toda Europa. Pierden competitividad y para buscar una nación donde puedan obtener una energía más barata, allá van a mover sus empresas. ¿A dónde? Especialmente a Estados Unidos. Yo he venido exponiendo todo eso. Entonces, ¿quién se benefició del sabotaje, de las sanciones y de todo este tipo de bloqueos que van en contra de Rusia? ¿Cuál fue el más beneficiado? Estados Unidos. ¿Cuál fue el más perjudicado? Europa. Porque Rusia sigue vendiendo y mucho más de lo que vendía antes. A China, a la India y a otras naciones que necesitan energía y que ahora que Europa no la puede o no la está comprando, ellos la están aprovechando. Y a precios accesibles para acabarla de joder para Europa. Mientras que ellos están pagando precios verdaderamente desproporcionados y aún sin ningún tipo de garantías. Pero bueno, es más para que vea lo inteligente que son los señores que hoy dirigen a Europa. Pero ahora vamos al otro punto interesante. Cuando les digo que el 5 de diciembre viene una catástrofe superior y que va a empezar a enviar a todas las economías de Europa a la recesión y con esto un descalabro económico, la desindustrialización, aquí les va. El 5 de diciembre inicia o entra en, digamos, en proceso o llega lo último, justamente. No olvidemos que el señor o la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, había dicho justamente que el acuerdo del G7, en el cual iban a poner un tope al precio del petróleo, y empieza este proceso, esta nueva sanción en contra de Rusia, inicia el 5 de diciembre. A partir de entonces, del 5 de diciembre, no habrá ningún tipo de seguro, hablo de las aseguradoras, no habrá ningún tipo de seguro para algún buque que transporte algún tipo de material ruso, incluyendo el gas y por supuesto el petróleo. Petróleo. Vienen ahora con el golpe del petróleo. No va a haber aseguranza para esos buques. Por otro lado, según las informaciones, se espera que los gobiernos o que las diferentes naciones europeas lleguen a un tope de entre 30 y 40 dólares por el barril de petróleo ruso. Será el único petróleo al cual se le va a poner un tope, ¿ok? No a el resto, únicamente a Rusia. 30 a 40 dólares por barril. Únicamente es lo que van a pagar las naciones por el petróleo ruso, ¿ok? El 5 de diciembre que inicia. No va a haber aseguradoras, no va a haber aseguranza para ninguna empresa, ningún navío que vaya a mover gas o petróleo ruso. No se le va a permitir la llegada a algún puerto, ¿ok? A esas fragatas o a esos buques que vayan a transportar petróleo ruso. Ok, viene otro golpe a las economías de Europa, porque no olvidemos, ok, ahora vamos a los puntos claves de todo esto. Con esto, yo lo dije anteriormente, con esto, las empresas que se encargan del transporte o estas grandes empresas de buques marítimos van a sufrir un descalabro. ¿Por qué? Porque son las que transportaban el gas y petróleo ruso. Las de Grecia, las de Italia, España y otras naciones. Van a recibir un golpe económico. Porque no van a tener seguro y no van a poder transportar el petróleo ruso. Pero vamos, ¿cuánto produce Rusia? Aproximadamente 10 millones de barriles diariamente. Casi lo mismo que Estados Unidos y Saudi Arabia. Son los tres principales productores de petróleo sobre el planeta. Rusia vende fuera de su mercado la mitad de la producción es para el mercado interno, el de Rusia. El otro 50%, cerca de 5 millones de barriles de petróleo, son enviados al mundo en general. 2 millones van directamente a Europa. 2 millones de barriles de petróleo diariamente van para Europa, de Rusia.
para Europa. Pero el día que llegue el 5 de diciembre, se detendrá ese flujo de petróleo hacia Europa. Y digo esto, porque según ellos, sí lo van a pagar, pero al precio que ellos quieren. Al precio de 30, 40 o 50 dólares. Pero ellos van a decidir cuánto van a pagar por el precio del petróleo ruso. Imagínese usted, le van a decir al productor cómo y cuánto le van a pagar por su producto. Yo le he dicho, aquí el que pone las condiciones es el productor. Si no quieres mi producto, simple y sencillamente no te lo vendo. Rusia ha advertido una y otra vez que el día que llegue el tope, aquella nación que ponga un tope al precio del petróleo ruso, inmediatamente se le va a cortar todo suministro. Imagínese usted, suministro de gas en momentos en que Europa vive escasez de gasolina y de diésel. ¿Ok? Escasez. Y para el 5, que se acaben las reservas, prácticamente, si no hay petróleo ruso para Europa, automáticamente viene otro golpe fatal para las economías europeas. Pero fíjese aquí, nuevamente, qué curioso. Qué curioso, porque ahora el gobierno de los Estados Unidos, que mantiene y sostiene todavía una gran cantidad de reservas, yo no sé si son 400 millones de barriles de petróleo que tiene en reservas, ¿ok? En reservas, el gobierno de Estados Unidos, que compra cuando está barato, cuando está muy barato lo compra y lo está revendiendo ahorita que está caro. Entonces, aquí vamos. Lo que va a pasar va a ser esto. Aquí van los puntos claves del por qué cometieron otro suicidio. Primero, porque aquellos que ya impusieron, a partir de esa fecha, créanmelo, ya muchas empresas no van a querer transportar el petróleo. Por ese lado se va a detener. Aunque algunas naciones quieran comprarlo, no van a poder hacerlo. Se va a detener. Pero aquellas que pongan un precio inmediatamente, un tope al precio inmediatamente, Rusia va a cortar el suministro, lo cual inmediatamente va a impactar en los mercados internacionales. Pero si las naciones se imponen un precio o un tope al precio del petróleo, inmediatamente Rusia va a dar un comunicado a todas y cada una de las naciones que forman parte de la OPEP, en la cual Saudi Arabia y Rusia son los líderes. Entonces inmediatamente va a ser un llamado. Y fíjese usted la jugada que le puede hacer el señor Vladimir Putin, Saudi Arabia o las naciones productoras de petróleo. Bueno, que no los quieren, o que se va a rebajar justamente precisamente la recesión, que no quieren comprar el petróleo de Rusia, no hay ningún problema. Si yo les voy a vender únicamente 500,000 de barriles a Europa, así sea poquitos a cada nación, debido a las sanciones, bueno, en lugar de que vayamos a aumentar o a incrementar la producción, la vamos a disminuir aún más, lo cual hará que se eleve el precio del petróleo, no solamente a 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 dólares cada barril de petróleo. Entonces, con 500 millones o con 500,000 de barriles de petróleo que Rusia envíe por ahí a alguna nación europea, basta con ese 500,000 para sustituir el resto de dinero que perdió en el otro 1,5 millones. O sea que los productores al final, aún vendiendo menos producto, podrán tener las mismas ganancias. O sea, ¿realmente creen que van a poder con Rusia? Le pregunto yo a Europa. Y de cualquier manera, se va a incrementar el precio desproporcionadamente, que hará que las empresas de Europa y las naciones europeas vuelvan a sufrir otro descalabro económico. De por sí ya caminan directo a la recesión. Esto acelerará la recesión, desindustrialización de las empresas europeas. Pero curioso, esos 2 millones de barriles de petróleo que Rusia no le venderá a Europa, supuestamente el gobierno de Estados Unidos sacará las reservas para vendérselas a Europa. Pero ¿sabe a qué precio? No al precio que Europa le va a imponer a Rusia de 30 o 40 dólares, sino que al precio del mercado. Para cuando Europa le ponga el tope del petróleo a Rusia, cuando empiece a subir el precio hasta 130, 140, 150, es cuando Estados Unidos va a vender el petróleo de Estados Unidos a las naciones europeas a un precio doble o triple, como lo hizo con el gas. En esta jugada en contra de Europa, en este gap, en esta tope que le van a poner al petróleo ruso, nuevamente detrás de las empresas financieras, de las empresas que brindan el seguro a los diferentes buques que transportan el petróleo de Rusia, es estadounidense. Mire, Estados Unidos es el que tiene los seguros
Estados Unidos e Inglaterra. Son los que le dan el seguro a los navieros o a los buques que transportan el petróleo y el gas. Por lo tanto, Estados Unidos va a asegurarse de que no llegue nada de petróleo de Rusia a Europa. Y si quiere que vender el petróleo tendrá que ser a precio que le dijo Estados Unidos. Pero como Rusia no lo va a hacer, entonces Estados Unidos va a vender el petróleo o las reservas del petróleo a Europa, pero al precio del mercado. Y para entonces, en el precio del mercado empezará a incrementarse de 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 dólares y posiblemente más. Entonces es cuando Estados Unidos se la va a dejar nuevamente caer a los europeos, vendiéndoles, quitando a Rusia del mercado, pero metiéndose a Estados Unidos, pero vendiéndoselos al precio más elevado jamás visto en la historia, ni en el gas, ni en el petróleo. O sea, la jugada perfecta de Estados Unidos para joder a Rusia y para joder a Europa. Rusia únicamente lo desviará a otras naciones que van surgiendo como Asia y Medio Oriente y otras regiones, mientras que Europa se quedará prácticamente pagando los precios más elevados en energía de la historia moderna. O sea que al final Estados Unidos va a obtener lo que quería: destruir económica y desindustrializar a Europa para someterla y controlarla. Yo le he dicho una y otra vez, el que lo quiera entender, que lo entienda, si no, lo siento. Pero bueno, ahí tiene la jugada perfecta. Entonces yo aquí nuevamente le dejo la pregunta a usted, amigo, seguidor, suscriptor, detractor: ¿para quién trabajan los gobiernos de Europa? Yo le pregunto, porque visto está quién se beneficia, quién se perjudica. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿Quién les manda cheque? No sé. Usted saque su conclusión y dígame, ¿qué piensa especialmente usted, hermano europeo o hermano latino si vive en Europa? Ya se lo dije, se lo dejé bien clarito. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Y de los análisis que pueda haber por ahí, les recomiendo estos, porque estos no tienen desperdicio en absoluto. Siempre doy en el blanco. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.